Estamos con Emma Ilia, su hija. Emma, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, 51 años después Del golpe. Allí de este golpe que derrocó a su papá, que derrocó al presidente de la nación. No, derrocó a la República Democrática. Electo con los votos. El último gobierno de la República Democrática en la Argentina del siglo XX, sí. ¿Cómo era el contexto? ¿Era de crecimiento económico, un 8%? Absolutamente. ¿Era de empleo? No, al 10%. Bien. El contexto era inmejorable, pero eso lo dice todo el mundo. Yo tengo grabaciones de Potash que me dicen a mí que Ilia fue el mejor gobierno del siglo XX. O sea, los índices están. Lo que no estaba era la vocación milenarista y religiosa de la Argentina, que prefería a los líderes carismáticos a la seriedad de la razón kantiana. Mi padre era un kantiano. Un proyecto de gobierno. Claro, Ilia subió con el 56% porque con el colegio electoral. Es mentira que Ilia subió con pocos votos. Claro, tenía un apoyo importante. Un apoyo absolutamente, electoral, de los la socialistas, ciudadanía. de los demócratas cristianos, Claro, de los sí. demócratas progresistas. De diferentes partidos, no solamente. Pero lógicamente, de porque Unidad las Cívica coaliciones, Radical. porque se gobierna Sí. con coaliciones, se Claro. gobierna con acuerdos, se gobierna Sí, con sí. la razón, no se gobierna con el líder carismático mesiánico. ¿Qué pasó con el rol del sindicalismo y la sociedad rural y algunos otros empresarios que le fueron en contra? Bueno, no. Yo creo que los 7 demonios que enfrentó Ilia, siempre digo lo mismo, por otra parte, fue el desarrollismo totalitario de Frondizi, la izquierda loca, la iglesia tercermundista con el padre Sila y con los jesuitas que apoyaron a la izquierda loca, Perón, que buscando producir el caos para volver a ser aceptado, en la correspondencia Perón-Cook, Perón dice generar el caos para volver, ¿no? Y bueno, y los sindicalistas fueron la herramienta. Se sabe que el sindicalismo argentino es una burocracia feudal que entonces recibe órdenes y además se estasían con el poder y se quedan millones de años, ¿no es cierto? La universidad, que tuvo el mayor presupuesto de la historia, de 25%, sacó a la calle los bancos, encantada con el Che Guevara y todo ese milenarismo de las Antillas. Y bueno, y las grandes corporaciones de todas maneras también, ¿no? O sea, los medicamentos y el petróleo no le iban a perdonar a Ilia. Los medicamentos, porque en esa época, vamos a recordar, se sancionó la ley de medicamentos, cosa que las farmacéuticas estaban, sí, lógicamente, bueno, la prensa, y la ley del salario mínimo también. Por supuesto, algo porque muy los importante a radicales fueron los artífices del artículo 14 bis de la Constitución Nacional con Larralde, ¿no es cierto?, donde no había derecho de huelga antes. En la Carta de Avellaneda los radicales tenían también la idea de apoyar el salario mínimo vital y móvil. Fue una ley de Ilia, sí, claro. Emma, ¿cómo fue ese último día de Arturo Ilia como presidente de la nación? Hay una fotografía que muestra, que la tenemos aquí, que Ahí muestra está. la última reunión que nos trajo Exactamente. aquí, Emma. Mira, ¿quiénes estaban aquí, Emma? Bueno, ahí la última reunión de mi padre esa noche, 27, fue como a las 9 de la noche con la gente del CONICET. Lo que le interesaba a mi padre era la ciencia en la Argentina y era muy amigo de Leloir y muy amigo de Usay. En esa foto está papá con Usay a la derecha y Leloir a la izquierda y la gente del CONICET, con la que estuvo hablando prácticamente hasta que entraron los militares, que a mi padre tampoco los tenía mucho en cuenta. Lo que pasa es que mi padre había vivido en Alemania en el año 34, mejor dicho en Dinamarca. Y conoció a Hitler, a Mussolini, y vivió un año allá. Y los detestaba a esta gente. O sea, a los milenaristas religiosos, los líderes carismáticos, eran 2 palabras que mi padre no usaba, líder carismático. Entonces yo creo que les dio muy poca importancia a los militares. En realidad los trataba como se merecían. ¿Lo subestimó? Sí, lo subestimó. No es que lo subestimó, yo creo que no se equivocó en el sentido de que la Argentina no estaba preparada para tener un presidente kantiano y racional como Ilia, ni está preparada hoy. Hoy un kantiano racional acá no saca 2 votos. La Argentina es un país que se ha corrompido, que se ha, que se ha retrasado en su historia, que ha decaído. Del 7º país del mundo con Alvear llegamos a ser el país no sé cuántos, donde la gente no puede entrar a la universidad porque son analfabetos funcionales y encima los promueve. Entonces, creo que Ilia sabía que el país no estaba preparado. Y no le importó caer en realidad, estaba muy tranquilo, solamente el momento en que lo enfrenta al Sogaray. Ilia es una rara avis en la política argentina, reconocido en todas partes del mundo, y que la Argentina no lo ha valorado, porque la Argentina valora gente vulgar y gente que grita y habla todo el tiempo. Ilia no hablaba, hacía. Gracias por venir.
esa voluntad irrenunciable de seguir sirviendo con fuerza y dignidad la causa de la verdad y de la justicia. ¿Él qué hacía? Él analizaba qué es lo que pasa. Tenemos problemas con los ingleses. Bueno, hagamos que la ONU firme esto. Pacífica pero incansablemente seguiremos procurando la integración del territorio patrio. Queremos que la geografía nacional sea efectiva en las Malvinas y en la Antártida Argentina. Tenía su cosecha enorme de trigo. Los europeos no se la compran. Le meten retenciones, le meten aranceles. Le vende a los chinos. ¿Y cómo toma esa decisión? Tomando datos de la realidad. Los chinos querían trigo y pagaban por eso. No se quedaba en la ideología, sino en la practicidad. Y eso es algo que se conoce muy poco de Ilia. Era un tipo que resolvía problemas. Y si vos a la ética le sumás capacidad ejecutiva, juntás ambas y la sinergia es impresionante. El ejemplo de los medicamentos también es interesante. Lo que se decía, lo que se habló mucho en casa durante muchos años, era, bueno, miren, los laboratorios tienen enormes ganancias. ¿Cómo hacemos? Hay medicamentos que se deberían hacer para servir a las personas que habitan este país. Sí, bueno, hagamos esta ley que logre que los medicamentos lleguen a toda la gente. Estamos lealmente al servicio de la República, con toda honradez. Hay una cosa que me parece que es importante también rescatar de Ilia, que es que él iba por lo colectivo y por lo que la República pedía, la revolución democrática de la que él siempre hablaba. Porque será inútil pensar que en la vida de la democracia y de la Constitución ella pueda ser sólida y las instituciones no lo son. Plasmar una idea colectiva desde el campo de la ética y de la acción, creo que eso resumiría lo que es Arturo Ilia. Yo le expresé cuál era mi intención, defender la Casa de Gobierno, a lo cual él se negó terminantemente pese a mi insistencia. No quería, por supuesto, que se derramara una gota de sangre en esa oportunidad, y menos contra los granaderos. Enterado que el teniente general Alzogaray estaba en la puerta de la calle Rivadavia, salí a recibirlo. No bien entró, el general me ordenó replegar la guardia, a lo que en los términos más respetuosos que encontré me negué. Los acompañé hasta el despacho del presidente y es una escena que tengo incorporada en la retina. El general Alzogaray le dijo casi textualmente: doctor Ilia, le comunico en nombre de las Fuerzas Armadas que ha dejado de ser presidente de los argentinos. El doctor Ilia permaneció un momento callado, con una serenidad tremenda, y le contestó. Le dijo: no, general, en nombre de las Fuerzas Armadas no. En todo caso, en nombre de un grupo de generales que usted representa. Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad. El presidente Irigoyen, él había sido líder estudiantil,
Irigoyen no le escuchó que Ilia le decía que se iba a Europa. Le miró el mapa, le marcó cruz del eje y le dijo, mire, doctor Ilia, acá en este lugar nadie logra una indemnización por enfermedad. Debe haber algún médico que trabaja para la patronal, váyase a cruz del eje. Es decir, que Ilia en ese entonces, no es como se dice que era un médico rural que conoció los problemas, era un político vocacional. Eran talleres ferroviarios incluso. Que estaba en los talleres ferroviarios. Entonces Ilia tomó su valija y de vez de irse a París, donde lo habían becado como si hubieran ido otros bajo el hechizo del progreso y del éxito, él se fue a ejercer un ministerio, que es el fundamento de la Unión Cívica Radical. Ilia era un amante de la libertad, era un hombre con fortaleza moral, porque tenía una gran formación filosófica. Además era un hombre de una enorme eficiencia, porque caminando lento el país caminó ligero. En cambio otros han llenado el espacio físico, han caminado ligero destruyendo. Pero lo que yo quisiera señalar en este momento es una reflexión que me hizo un periodista canadiense. Cuando cayó Ilia, habló conmigo estos temas, yo le expliqué, le señalé las cosas que dijo el amigo Storani sobre el pago de la deuda externa, sobre el aumento del Producto Bruto, sobre el salario real que se permitió permanente. Y él me dijo, esta es la crisis de la clase dirigente, porque la clase dirigente, no los obreros, porque Irigoyen sacó, Ilia sacó más votos en el año 65 que en el 63, así que tuvo respaldo, comprensión de su obra de gobierno. Esta es la crisis de la clase dirigente, porque para justificar un movimiento ha deformado impúdicamente la realidad argentina. Él siempre afirmaba que el gobierno eran los hechos, por eso no daba noticias, no tenía una secretaría de prensa. Fue concreto. Conmigo no cuentan ni con un peso para propaganda política. Era un hombre de acción y de hechos. Los hechos eran, por ejemplo, incorporó al peronismo a la vida política, el pago de la deuda externa. Se redujo la inflación, el Producto Bruto Interno creció, aumentó la producción de carne, el empleo subió absolutamente, sobre todo el empleo industrial, que le da más fuerza al CONICET, pero no importaba, había que voltearlo. Se suponía que el ataque a Ilia se iba a dar en el plano del petróleo, porque él había anulado los contratos petroleros de Frondizi. Tenían algunas fallas de origen, no pasaron por el Congreso, por ejemplo, y no fijaban plazo límite, quiere decir que eran de la firma al futuro. Hubiéramos perdido muchos yacimientos que se encontraron años después, porque hubieran quedado para la ESO o para la Shell. El rumor de golpe seguía estando ya no con el petróleo, sino con una nueva excusa que el gobierno le brinda a los golpistas, que es el problema medicinal. Los remedios estaban carísimos. Se había comprobado que llegaban a costar 1000% más que el costo. Ilia les aplicó la ley de abastecimiento y quedaron congelados. Por ejemplo, el tema que fue incluido en la Constitución de la Reforma de 1957, que era salario mínimo vital y móvil, Ilia lo convierte en el Parlamento en ley. Esa ley se aprueba y en la misma semana la CGT presenta el plan de lucha. Ni una sola palabra de reconocimiento por una ley tan progresista. No transaba en nada. Toda su vida fue guiada por principios, de los que no se apartó nunca, bajo ninguna circunstancia. Vamos a escuchar esta interesante anécdota que nos cuenta Hipólito Solari Irigoyen. Después del golpe de Estado del 66, yo le organicé un viaje por la Patagonia, por mis pagos, yo soy chubutense. Y bueno, llegamos a Puerto Madryn, que es la ciudad donde yo vivo, y cuando queríamos hacer una comida en la que había señoras, la estábamos haciendo la comida, señora, niños y todo, irrumpió la policía a los golpes para poner fin a la comida que se hacía en el Hotel París de Puerto Madryn. Y bueno, yo me opuse a eso y fui detenido y procesado en aquel entonces. Después
me liberaron, por suerte, y proseguimos viaje con el doctor Illa. Llegamos a Comodoro Rivadavia, decidimos comer en el hotel, no pudimos comer, había orden de que no se nos sirviera comida, y nos fuimos a Radatili, que es un pueblo cercano, muy cercano a Comodoro Rivadavia, y cuando llegamos allá tampoco pudimos comer, éramos unas 20 personas, porque había llegado la orden del gobierno de Buenos Aires de no servir comida al doctor Illa. El doctor Herrera, Oscar Herrera, que había sido diputado nacional por el Chubut, y yo tuvimos que volver a Comodoro, era el mes de enero, buscar al juez de turno, que era un juez laboral, interponerle un recurso de amparo verbal. El juez dio la orden que nos sirvieran la comida y así como a las 3 de la mañana comimos en Radatili. Bueno, eran el cambio radical de la democracia total que habíamos dejado a la vigencia de una pequeña dictadura que empleaba los peores métodos de persecución y bueno, que después culminaron en una cantidad de muertes. Paso a paso, el país fue conociendo una nueva etapa de florecimiento económico, de reactivación y austeridad republicana. La producción industrial crecía por aquellos tiempos a un ritmo que no se verificaba anteriormente. La rebelde inflación se redujo a un 20% anual, al igual que el déficit presupuestario. Entre 1963 y 1966, Argentina fue un país creíble, próspero, pacífico, con libertades irrestrictas, con clara división de poderes. Una nación respetada en el mundo. La salud y la educación tuvieron un papel protagónico en la distribución del presupuesto y para la universidad pública fue una etapa de oro. Se creaba, se investigaba, se trabajaba y se crecía. Pese a todo, desde las sombras, ciertos personajes comenzaron un lento trabajo de desgaste. Algunos esperaban un liderazgo autoritario a la manera de Franco o de Nasser. Así comenzaron los rumores, después los planes de lucha y luego las campañas de prensa. Las presiones corporativas estrecharon el círculo, pedían soluciones mágicas, rápidas, providenciales. Soñaban con un Mesías que implante la gran revolución. La democracia podía esperar. Así,
el presunto progreso autocrático se iba colando por los costados del Estado de Derecho. Mientras tanto, con algunas dificultades, Argentina vivía su buen tiempo. Éramos bastante felices y casi no nos dábamos cuenta.